Bueno, sobre esto vamos a hablar también con el invitado, pero primero lo vamos a presentar. Él acaba de llegar, como lo dijimos antes, es un abogado y político argentino de raza, con férrea militancia. Se desempeñó en la jefatura de gabinete de Argentina desde el 2003 al 2008, siendo el funcionario que durante más tiempo ocupó ese cargo desde su creación. Ejerció, entre otros cargos, la jefatura de gabinete de ministros durante la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Profesor regular adjunto del Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Buenos Aires, fundador del partido Parte, un hombre de gran cultura. Y lo tenemos aquí, lo presentamos de esta manera, por favor. La Madriguera recibe recibe al señor Alberto Fernández. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo le va? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Bueno, somos un grupo de mujeres que formamos La Madriguera, que vamos a ir... Voy a aprender a defender el cupo masculino. Te metiste un poco sobre esto y venías de escuchar lo que comentaba acá Gloria Llopes, nuestra compañera, sobre la cantidad de denuncias que existen, ya que escuchaste el relato de ella. ¿Cómo ves qué es lo que pasa con organismos como Naciones Unidas que no pueden abordar cuando sus propios soldados de paz cometen semejantes atrocidades en contra de las mujeres? Sí, lo que pasa es que en verdad los soldados de paz de Naciones Unidas generalmente son tropas de otros países que mandan tropas para Naciones Unidas, pero no son tropas propias. O sea, Naciones Unidas no tiene entrenamientos de ejércitos. Sí, son de los países. Claro, recurre a ejércitos y estos problemas pasan lamentablemente en los ejércitos. Lamentablemente pasan en todos los ejércitos. Y es un hecho muy penoso. Definitivamente, lo que uno tiene que pedir es que estas cosas no pasen desapercibidas. No solo para Naciones Unidas, sino también para los ejércitos. Claro. Que ese es el mayor problema. Pero es tremendo que no se pueda hacer nada, o que la ONU no interviene sobre esos ejércitos. Si bien pero hay casos, han habido, sí. Hay casos ahora recientes. Hay algunos casos, recibió cuestionamiento la actual canciller argentina. Malcorra, que son temas que se ponen sobre la mesa, se discuten. Lo que pasa es que, verdad, Naciones Unidas tiene poca capacidad de superintendencia sobre esos ejércitos. Claro. Porque lo que necesita es que el ejército donde ocurre eso se haga cargo de lo que pasó. Claro, es muy difícil. Son los países. Claro, es muy difícil. ¿Es peor el remedio que la enfermedad? Entonces. Sí, porque estos también, también seamos francos, no lo quiero minimizar con lo que voy a decir, pero en verdad son casos aislados, no es la generalidad de los casos, y la verdad es que las misiones de paz de Naciones Unidas en general brindan un servicio enorme, donde a veces ocurren este tipo de cosas que son muy descalificables, ¿no? Sí, pero hay cientos de niños no reconocidos, desperdigados por el mundo, cuyo padre es un casco azul. Es de verdad, diferentes es países, verdad. ¿no? Sí, es verdad, absolutamente cierto. Bueno, ese fue un fenómeno que también ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Claro, y sí, bueno, las guerras con los ejércitos. Lamentablemente todos hechos penosos, sin duda. Que bueno. Tanto por hacer, ¿no es cierto, Fernanda? Pero algo se está haciendo acá y te dejo la posta. Vos, nuestra gurú. No, por favor. El tema de paridad y todo eso. No. Lo cambiamos después. No, porque es cierto lo que dice Alberto, que quizás no son los más, pero también es verdad que cuando uno empieza a escarbar un poquito, te encontrás con que el abuso hacia las mujeres también está como naturalizado, ni siquiera está como registrado como un problema. Cuando uno lee, por ejemplo, las mujeres que son mamás solteras esperando la promesa de algún marín que se fue y nunca más volvió, o pasan estas cosas, yo pregunto, ¿cuál fue el nivel de opción que tuvieron estas mujeres? Porque también lo que te comentan es que la prostitución, el abuso se da por un plato de comida. Hoy estaba viendo también, por ejemplo, en Alemania con los refugiados, se estaban peleando, empezó la discusión entre dos mujeres por un plato de comida. La reacción de Alemania es decir que no quieren tener más refugiados, por ejemplo. Pero las cosas se están como dirimiendo a nivel primario, y la situación de abuso es algo que cada vez es como que estamos aceptando como parte de lo que debería ser una intervención. Y yo digo, ahí también nos tenemos que poner un poco más fuertes. Igual lo que, ojo, porque si se entendió así, quiero aclararlo, yo no lo estoy minimizando, ¿no? Tu hermano como algo natural. Digo que hay un problema real de Naciones Unidas como organismo para sancionar esos casos, porque no son sus soldados, son tropas de otras potencias puestas al servicio de Naciones Unidas, pero la verdad el entrenamiento, la jefatura de todas esas fuerzas
corresponden a cada país. A cada país. ¿Y de quién es la responsabilidad? De cada país. De cada país. Bueno, claro, si un soldado abusa sobre una mujer y genera consecuencias como estas, es el ejército de ese país el que debe actuar. Es eso. Sí, no, es un tema de jurisdicción. Claro, hay un problema de jurisdicción también. En el caso claro. de Haití, que hay muchos casos de violaciones de niñas y mujeres, el gobierno uruguayo se hizo responsable de varios casos. Eso también salió en las noticias, que no suele verse. Claro, no, pero ese es un ejemplo. Depende de que el gobierno, el ejército de cada país finalmente actúe sobre los autores de estos hechos. Yo no los quiero minimizar ni mucho menos, ni siquiera volverlos naturales. Traté de explicar que es poco lo que se le puede reclamar a Naciones Unidas. Por un tema de jurisdicción. De competencia y de jurisdicción. Y una pregunta así, sencilla, Alberto, para vos. Nunca olvides que estoy en minoría. ¿Te vamos a tener como diputado? Qué sé yo, no sé, eso no tengo ni idea. Falta mucho. A mí me parece, pues es que empezar las charlas políticas así, me parece que siempre conducen a mal puerto. Me parece que nosotros tenemos un problema muy grande, que es el desafío que tenemos de constituir una fuerza de oposición y de reacción al gobierno nacional. La verdad no es construir un candidato, es construir una fuerza política, con la coherencia que supone una fuerza política. Y ese es mi mayor desafío. Ese es tu desafío. Ese es mi mayor desafío, ayudar a la construcción, y esas cosas no se hacen individualmente, se hacen entre todos. Pero me parece que es necesario que nosotros construyamos una fuerza que se vuelva alternativa a este presente. No sé qué piensan ustedes, pero es lo que pienso yo, digo, y me parece que hay que tratar de construirlo. Es tan raro escuchar a un político que tiene como un rol tan protagónico como vos en el Frente Renovador y que realmente hable de la construcción, pero y que se aleje de lo que es la pelea por los cargos, porque es lo que está instalado, lamentablemente lo digo. Sí, pero ¿no? una de las cosas que le hizo mucho daño a la política, muchísimo daño a la política argentina, es lo que llamamos la política narcisista, que es esta idea donde aparece uno que pinta bien, que mide, como dicen en la sociedad. Entonces ese se hace dueño del proyecto, y el proyecto es hacerse amigo de él y tratar de colgarse atrás de él en la lista, y en verdad el problema es otro. Porque además muchas veces esos proyectos narcisistas terminan naufragando del peor modo. Totalmente de acuerdo. Como yo sigo creyendo en que la política es un hecho colectivo, que es una construcción colectiva, que además las ideas existen, las ideas determinan valores y los valores son los que nos mueven como sociedad. Me parece que eso hay que volver a ponerlo sobre la mesa. ¿No? La discusión no es si Tinelli nos imita o no nos imita. Esa no es la discusión. Quiero una pregunta. ¿Cómo se construye una fuerza que colabore y construya desde la oposición y no deje de ser oposición? Pero que a mí me parece que la Argentina tiene que entender que, primero, en las democracias es muy malo un gobierno fuerte como muy malo una oposición ausente. Las dos cosas son malas. Y existe cierta idea, que además los medios intentan imponerla, es que pobre Macri llegó sin fuerza, entonces no se pueden poner opositores porque durante tantos años Cristina gobernó con mayorías, La verdad es que Cristina gobernó con mayoría porque los argentinos votaron eso. No es que Cristina un día llegó y dijo, usted se va y pongo a mi amigo en el Congreso. La construyó también la mayoría. Claro, la gente votó eso y punto, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno puede acompañar racionalmente a un gobierno diciéndole, en esto que estás planteando está bien, en esto que estás planteando está mal. Ayer hablábamos con Fernanda, inclusive, que yo le pregunté, porque ella es una experta en el tema, cómo era el proyecto que había planteado Macri sobre violencia de género. El Plan Nacional. El Plan Nacional, exactamente. Y me estaba contando Fernanda, y digo, bueno, mira qué bien, la verdad es que si logramos avanzar, eso hay que apoyarlo, sin ninguna duda hay que apoyarlo. Ahora, apoyar eso no significa que le tenga que decir a Macri, está bien lo que estás haciendo con las tarifas. No significa que le tenga que decir a Macri, está bien que sigas liberando genocidas, está bien que recibas a la Pando, está bien que sigas teniendo esta política de derechos humanos espantosa que estás teniendo, con un ministro que se la pasó años diciendo que había una persecución contra los militares. La verdad es que, bueno, no quiere decir que uno tenga que apoyar eso. Se apoya el Plan Nacional sobre la violencia de género, no todo el gobierno. Cuando uno lo apoya, dicen que es civilizado este tipo. Y cuando uno dice, miren, lo que están haciendo en materia de derechos humanos es escandaloso, dicen, qué bárbaro, es un retrógrado, quiere volver al pasado. No es así.
No es así. Claro, claro. Está. Y yo quería otra preguntita, o al menos consultarte. Vos viste que, bueno, la Argentina, la verdad que hemos sido pioneros. Primero fue el voto para las mujeres, con Eva, que bueno, pero ya venía, Eva fue la que lo pudo concretar, pero una lucha que venía ya desde el principio del siglo XX. Después el cupo. Y ahora que estamos en una reforma política, que creo que hoy se empezaban a recibir a las ONGs y qué sé yo en el Congreso y todas las primeras opiniones, nos encontramos con que, bueno, queremos hablar de paridad, ¿no? Es decir, las mujeres somos la mitad más uno, en los censos, en todo. Ahora, a la hora de la representación, claro, hoy el cupo es mezquino. Entonces hablamos de paridad. Lamentablemente ahora esta reforma parece que viene muy de superficie, ¿no? Parece que es una reforma que quiere avanzar, piensan que democratizar es la boleta electrónica, como hicieron en Ciudad. Eso le resuelve un problema al PRO. Claro, pero no al resto de la población. Claro, le resuelve un problema al PRO eso. Ahora, yo creo que efectivamente la mujer en los últimos años avanzó mucho. Yo me acuerdo cuando se instituyó el cupo femenino, que era el tercio, famoso, el que existe, que en los partidos había un problema, que no había mujeres para poner de candidatos. Este era un problema que en alguna medida, en algunos lugares todavía persiste. Claro. Y dio lugar a una práctica más espantosa, que es mandar a la mujer de uno. Claro, es espantoso, claro. Es mucho más machista que lo anterior, porque claro, no, bueno, tengo que poner una mujer que vaya mi mujer, que vaya mi hija. No, bueno, no es así. Familiar, claro, no es así el tema, porque eso significa es cierta lógica donde uno sigue teniendo el poder de claro. Es Zamora en Santiago del Estero. Es Zamora en Santiago. Yo no puedo ser gobernador, es mi mujer. Claro. Es eso, ¿no? Es Alperovich en Tucumán. Es eso. La verdad es una célula mía, entonces. Exactamente, porque eso es mucho peor, la verdad, que el cupo. Es Néstor. No, eso no me animo a decir, porque con todas las diferencias que tengo de Cristina es una dirigente política autónoma, ¿verdad? Sí. Es más, cuando empezamos con Néstor, todos me decían que vaya Cristina porque Néstor no lo conoce nadie. Y Cristina ya tenía una entidad política mucho mayor. No me animaría a decir eso, pero sí me animo a decir todo lo que acabo de decir, ¿no? Esos ejemplos, que son el resultado de cómo funciona nuestra sociedad y cómo funciona la política. Ahora, en verdad lo que más necesitamos es que la mujer se involucre en política. Se involucre, no acompañando. Y además, a la mujer hay que hacerlo opinar de política, de relaciones internacionales, de problemas económicos, porque la mujer si no quiere circunscrita el tema de familia y de género, y la verdad es que ese es un problema donde tenemos que meternos los hombres. Hay que llamarlo. No, es al revés. La mujer tiene que meterse en todo lo demás donde no se está metiendo. Ahora es un camino arduo, porque tiene que ver con una sociedad que no es todo lo abierta que dice ser. No, totalmente. Claro, ¿no? Tiene que ver con eso, y yo creo que es un proceso que tenemos que ver cómo lo encaminamos. Yo, por ejemplo, en la facultad sigo encontrándome con alumnas mías que me dicen, no, bueno, pero por ejemplo el derecho penal no es para mujeres. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, bueno, porque ir a las cárceles. Ir a las cárceles. Claro. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque además la mayor ayuda social en las cárceles viene de mujeres. Es un caso increíble. Claro. Pero tiene que ver con cierta lógica impregnada socialmente, que hace muy difícil que esto se pueda entender. Pero es una pelea, Fernanda, que me parece que poco a poco van ganando. Yo sigo diciendo que yo en cualquier momento empiezo a pelear por el cupo masculino, porque porque el avance de la mujer es mucho más grande del que a veces las mujeres ven. Y además el debate que se instaló en la sociedad es muy útil. Todo el tema de en violencia de género, el feminicidio se dice ahora, me dijeron que no es femicidio sino feminicidio. Así me dicen que es el término correcto. Todo eso se ha instalado como un problema de la sociedad y está espléndido que se instale, ¿no? Claro, y quedan por debatir otros temas que la sociedad, con un grado de tabú importante, no toca, es el tema del aborto, otros temas que son... Que ni siquiera lo podemos discutir en el aborto no se le anima a nadie, es una cosa... No, porque no lo dejan instalar en el recinto. Ahí hay un error garrafal también. Porque de verdad lo que tenemos que discutir, no tenemos que discutir si el aborto es bueno o es malo, es una discusión de cada uno de nosotros. Claro. Sobre lo que se ha escrito, infinidad de cosas
sobre las cosas que se han escrito sobre bioética son infinitas en un sentido o en otro. Yo me acuerdo que hace unos años daba una clase, un curso en la facultad, en el CPO de la facultad, que es el ciclo profesional orientado, ya cuando los chicos pasaron el ciclo básico, y el título era El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su punibilidad. Los problemas que me trajo dar ese, yo ya era jefe de gabinete, los problemas que me trajo dar ese, que además no decía nada finalmente, porque era un curso donde te hacía pensar, mira, estos son los argumentos en favor, estos son los argumentos en contra. En verdad lo único que estamos discutiendo con el aborto es si debe ser punible. Eso es lo que estamos discutiendo. Y eso también habla de la sociedad hipócrita en la que vivimos, porque es un hecho que se consuma de hecho, que los cálculos extraoficiales que se hacen dicen que hay 500.000 personas, 500.000 mujeres que abortan año a año, y no hay, yo no conozco ninguna condena por aborto, no la conozco. Entonces, no sé qué estamos discutiendo, y mientras tanto, lo único que esto está generando es que a la mujer pudiente se le pueda hacer un aborto en un lugar con todas las condiciones de asepsia, y a la mujer pobre la condenamos a hacerlo en la marginalidad y que termine muriendo muchas veces a causa de eso. Claro. El problema del aborto no es un problema ni religioso, ni moral, ni ético, que puede serlo. O sea, la mujer católica no está obligada a abortar. El hecho de que yo diga el aborto no es punible no es que se hizo obligatorio el aborto. Obvio, no. Obvio. El problema es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. Al respecto de eso quiero presentar primero, antes de que hable, estamos con una abogada que tiene muchísima trayectoria, fue directora de la Comisión de Justicia en la legislatura, de la Oficina de Probation en el Poder Judicial, y estaba ansiosa por hablar. Ella es Liliana Magrini con nosotros. ¿Qué tal? No, lo único era aportar un dato que es muy conmovedor, porque hay 300 mujeres que se mueren por año por abortos inseguros, y evidentemente si nosotros estamos luchando para evitar los feminicidios, esto es un feminicidio. 300 mujeres muertas por año, más de las que se mueren por violencia de género, y un 70% de esas muertes serían evitables si se cumplieran con las condiciones que vos planteabas. Pero además hay un dato que vos me lo podrás corroborar o no, pero una de las principales causas de muerte de la mujer son las causas derivadas de la maternidad. Y en verdad es el eufemismo para decir la causa es el aborto. Exacto. Sí. Y aparte porque se avanza mucho también. Nosotros, yo digo, una cosa como puede ser discutir el aborto, cómo necesariamente te lleva a los embarazos, te lleva a lo que es el control de la natalidad, lo que es la planificación familiar, lo que son los programas de salud sexual y reproductivas que no se cumplen, claro, lo que son las leyes de educación sexual que tampoco se cumplen, y eso empalmamos directamente con la educación. Muchas de estas situaciones también serían evitables con una buena formación. Uno cuando va a la escuela media o cuando vas donde hay más pibes, que nosotros sabemos que los chicos practican el sexo, no solamente lo hablamos. Ahora, cuando vos ves la mitología que hay alrededor de eso, por ejemplo, en la primera vez no te embarazás ni te contagias SIDA. A mí me ha sorprendido, pero esto me lo han dicho escuelas, por ejemplo, yo lo he escuchado esto en la órbita del Pellegrini y en la órbita del Buenos Aires como en Lugano. Claro. Es decir, esta cosa de mentalidad, diría yo, que se comparte de un extremo hasta el otro. Digo, bueno, qué cosa de tabú que no hemos podido hablar, que no hemos podido explicar, en donde hay una mitología que te envuelve, que te atrapa, y cuando tocamos el tema del aborto y tocamos el tema de los partos, yo digo, en el mundo el índice de mayor mortalidad para las mujeres, el tema tiene que ver con los partos. Claro. Tanto por el aborto como, por ejemplo, nosotros insistimos ahora, hace poco, bueno, las mujeres no nos dejaron dar teta, parece que ahora también nos ponen presa y todo lo demás, pero está muy relacionado con situaciones en donde actualmente la verdad que los partos no están siendo humanizados, los partos tienen que ver con cesáreas, los partos tienen que ver con una intervención médica muy agresiva y muy violenta, y nos cuesta mucho poder defendernos desde esa situación, porque se piensa, por ejemplo, para que un médico no tenga un fin de semana complicado, entonces una cesárea. Hay una medicalización y un abuso institucional. Y hay además en eso un formidable negocio de las prepagas, porque no es lo mismo. Claro. El costo de, claro. De un parto natural que de una cesárea, ¿no es cierto? Mira, yo siempre recomiendo un libro que a mí me impresionó mucho sobre ese tema, pero que recomiendo leerlo porque es muy esclarecedor. No sé si todavía debe estar recontraagotado, pero
por ahí lo pueden encontrar. Se llama Decisiones de Vida y de Muerte, que es un libro, que es una recopilación de artículos de científicos americanos, casi todos, que hizo Florencia Luna, la hija de Félix Luna. Mira. Que es un libro maravilloso que habla de la eutanasia y del aborto. Y allí uno se encuentra con toda la discusión médica que existe sobre qué es el feto en su inicio. Sí. Si es persona o no es persona, si la semilla o el árbol, ¿no? A partir de qué momento lo es o no lo es. Yo estoy absolutamente decidido a respetar a la Iglesia, si cree la Iglesia que la vida empieza en el momento de la concepción. Pero no es lo que dice la ciencia. No es lo que dice la ciencia. No, claro. Me parece que, y además, no todos somos católicos. Exactamente. No, tiene que haber un Estado que nos defienda a todos y todas. Claro, me parece que es un debate que tiene que ver también con la mujer, lo traje a cuento por eso. Pero me parece que es un debate que es necesario que en algún momento empecemos a dar, ¿no? Y que tiene que ver con esto que vos hablabas, de cómo los derechos de la mujer fueron progresando con el correr del tiempo. Exactamente. Bueno, la verdad que... Y cómo nos cuesta, pero bueno, cómo nos cuesta, por ejemplo, esta discusión está vedada. Digamos, de aborto se discute en todas partes, menos en el Congreso. Pero ¿puedo decir algo? En lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, han ganado un espacio tan grande que hoy es políticamente incorrecto oponerse a ese debate. Claro, no. Y antes se podía evitar el debate, y ahora no se puede evitar el debate. Claro, yo creo que tiene que haber. Lo que pasa es que tenemos que hay hacer una presión social. Hay un avance muy grande, sin duda que lo hubo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de la intensidad que hemos tenido hoy. Álvaro, por favor, y así también van a escuchar los modos de contacto con nosotros, las redes sociales, Twitter y cómo comunicarse con la producción. Estás escuchando La Madriguera por la RZ Grupo Sónica. Chiquitita, aunque soy chiquitita de aspiración, yo le canto la bamba. Decir sin hablar, visiones oscuras, bocas que gimen, pasión, locuras, soledades, diosas de lo posible, escritoras, pensadoras, artistas. Esto es La Mujer Habitada. Habrán oído hablar de la Dolce Vita, de la vida color de rosa. ¿Qué significan esas expresiones? A ver, ¿a qué hacen referencia? A la teta. A la teta. Porque al niño, lo que es del niño, y no es que yo quiera hacer proselitismo, no. Pero con la leche materna se ahorra mucho, se ahorra en leches industriales, en visitas al pediatra, en cólicos, en vómitos, en Valiums para los padres, en visitas futuras al alergólogo, en visitas futuras al odontólogo y en visitas futuras a los psicólogos. Porque vamos, convengamos que si las mujeres le dieran la teta a sus hijos por más tiempo, en este mundo habría muchísimos menos traumas. Y sí, la verdad que sí. La verdad es que quiero hacer proselitismo. Es más, paso en este mismo momento a crear la primera célula clandestina de lactancia materna Rómulo y Remo. Únete, madre. Únete. Teta libre o morir. Únete, madre, dale la teta a tu niño, en la plaza, en el bar, en el colectivo, donde se te dé la gana. La teta es amor, teta o muerte, venceremos, en la basura enterraremos las mamaderas enemigas. Únete, madre, únete, 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 vamos, únete. Fragmento de Baby Shower, ceremonia teatral de ternura y humor. Versión libre de Baby Boom en el Paraíso de la autora Ana Istarú. Soy Estela Matute para La Madriguera. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias Estela Matute, que está con este espectáculo los domingos 18 y 30 en el Teatro del Ópalo. Súper oportuno lo de la teta. Absolutamente. Teta libre para todos. Vamos a armar el partido. Y bueno, seguíamos charlando con Alberto Fernández y con Liliana Magrini, que ya te presenté, Liliana. Quería que nos dijeras brevemente, pasamos de un tema al otro, pero todos los temas nos competen en sí.
sobre el proyecto psicosocioeducativo de reeducación de varones violentos que ha presentado y que tiene presentado en distintos municipios nuestra compañera Fernanda que Gil fue como Lozano. un regalo a las compañeras del Frente Renovador o las compañeras de mujeres de la provincia que lo quieran llevar adelante. Porque me parece que esto tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Exacto. La importancia de la reeducación del varón violento también en relación a todo lo que... Y de la construcción colectiva. Y de la construcción colectiva. No importa de quién es, un buen proyecto se tiene que hacer, que dar. Bueno, lo dijiste un poco difícil, lo vamos a tratar de bajar el tema, y es cómo trabajamos con el hombre. Muy bien. Porque hasta ahora, y hemos ganado, como dice acá Alberto, mucho espacio a las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, y nos hemos salido de lo privado, nos hemos dado el lujo de salir de lo privado, salir de la madriguera y salir a la vida pública. Pero todo lo que se ha trabajado estos años ha sido para empoderar a la mujer, para darle confianza para que pueda denunciar los maltratos que sufre, ya sea los psicológicos, los económicos y los maltratos físicos. Esto está fantástico, y todo el espectro del feminismo se ocupa de la mujer. Pero hay un gran ausente en este tema, que es el hombre. Del hombre no se ocupa nadie, o sí se ocupan en la medida que hay un feminicidio y hay que meterlo preso, o que hay una violencia que implica un delito y hay que procesarlo, en todo caso juzgarlo, en todo caso condenarlo. Pero cuando se hacen estos diagnósticos, estos análisis, el hombre queda afuera del diagnóstico y también queda afuera del qué hacemos con él. En mis dos últimas intervenciones en lo institucional, como directora de la Comisión de Justicia en la legislatura y como en el Poder Judicial de la ciudad, tuve a cargo la oficina de probation, me tocó trabajar con hombres. Había que darle una respuesta al juez, le decía, te mando este hombre que está procesado por un tema de violencia, y nadie sabía qué hacer con él. Entonces investigamos bastante cuál era la alternativa, y las alternativas en el país eran bastante pocas, salvo algunos dispositivos que tenía el Hospital Álvarez. El resto no trabajaba con hombres, salvo que lo mandaban obligado a hacer un tratamiento psicológico, y los tratamientos psicológicos no se pueden hacer obligadamente. La gente si no tiene demanda de tratamiento no hay tratamiento posible. Entonces obligar a alguien a que aprenda a ser bueno no existe. Y obligar a alguien, o lo mismo que obligar a alguien a que no tome más, a que no fume más o a que no se drogue más, esto tampoco existe. O sea, los tratamientos obligados no existen, y mucho menos el resultado de este tratamiento es cero. Entonces analizamos lo que se hacía en otros países, básicamente en España y en casi toda Europa, y allí se plantean cursos o talleres o programas psicosocioeducativos. Esto es la palabra larga que dijiste que suena muy rara, pero bueno, en realidad son cursos en donde los hombres aprenden o reaprenden o aprenden nuevamente para, en todo caso, deconstruir el patriarcado y construir algo diferente. Esto es muy en una síntesis demasiado apretada que podríamos desarrollar tenemos en varios programas porque es medio complicado, pero bueno, esto nosotros desde el 2012 lo estamos haciendo, no es una utopía, fue una utopía, es una realidad. Hoy lo estamos haciendo. Yo ya no estoy ahí, también por cuestiones de violencia no estoy ahí, pero que es otra violencia que debiéramos analizar también con el tiempo. Las violencias institucionales, y varias de las mujeres con las que trabajé ya no están en el lugar donde estaban. Pero bueno, esto se está haciendo en la ciudad. La Secretaría de Derechos Humanos de la ciudad sigue colaborando con el Poder Judicial de la ciudad, con el Ministerio Público de la ciudad, y ya este año entraron más de 2.000 oficios de hombres acusados por temas de amenazas. Básicamente es el delito que se estudia en la ciudad y que da lugar a una suspensión del proceso de prueba o probation. Ahí también hay otro tema que nos dificulta la tarea, o les dificulta la tarea ahora a ellos, que es el fallo Góngora de la Corte Suprema. Bueno, esto solamente tiro el dato, pero también es otro tema medio complicado. Pero bueno, en principio estos abordajes diferentes del hombre a través de lo educativo, Fernanda tomó
levantó el guante de este tema y ha presentado este proyecto en casi todos los municipios del conurbano bonaerense y del segundo cordón, y algunos de ellos tienen tratamiento hoy en las legislaturas. Y es importante que podamos tener una visión de conjunto, y quizá que desde la provincia, desde alguna institución de la provincia de Buenos Aires, lo ideal sería que por supuesto desde el Ministerio de Justicia o de Seguridad de la provincia, se pudiera unificar criterios. Y esto ensamblado con el Plan Nacional que se lanzó la semana pasada, que solamente nos abre una puertita muy pequeñita en la página 92 de esas 150 y pico de páginas que tiene el plan. Solo en la página 92 habla de la posibilidad de trabajar con el hombre. Pero bueno, esa puertita la vamos a aprovechar, y desde ahí vamos a proponer no solo el proyecto que presentó Fernanda, sino mucho más pormenorizado cuál podría ser los temas a desarrollar en estos proyectos. Y aquí estamos. Alberto, yo te quería preguntar, que como varón, y bueno, ya que estás defendiendo el cupo de masculinidad en este estudio, ¿qué pasa con los varones que golpean? Por ahí el caso que nosotros más vemos siempre es la violencia física, pero que en los últimos 5 años en Argentina ha dado tanto que hablar, ¿no? Digamos, a las personas más reacias se quedan sorprendidas ante la violencia, la crueldad, cómo se ensañan con mujeres que fueron sus esposas, ¿no? Sí, yo tengo la impresión que primero vivimos en una sociedad más violenta, primer punto, ¿no? Sí. Yo, cuando me recibí, les voy a contar una anécdota que es divertida. Cuando yo me recibí, escribí un artículo, yo siempre estuve dedicado al derecho penal, que se llamaba, básicamente trataba el tema de cómo influyen los dibujos animados como mecanismo de control social. Si uno revisa los dibujos animados, uno ve cómo evolucionaron, qué sé yo. Mis padres crecieron con los dibujos animados de los 30 y con los dibujos animados de Walt Disney, que tienen un gran mensaje moral, casi cuáquero, ¿no? Donde siempre hay un bueno y un malo, y siempre el bueno termina ganando. Eso se quebró con la Segunda Guerra Mundial. Ahí apareció la Warner, y la Warner empezó a instalar una idea que era la idea de la picardía, ¿no? Si ustedes miran los dibujos de la Warner, siempre es una guerra entre un pobre tipo y un pícaro. Es Bugs Bunny y su víctima, Elmer, es el pato Lucas con Elmer, es el correcamino con el coyote, el correcamino con el coyote. Siempre hay un pícaro y siempre hay un pobre tipo que lo verdad. Siempre. Y yo creo que en gran medida la lógica del posmodernismo, donde se premia la picardía, tiene que ver en gran medida con esa cultura adquirida desde chicos, que nos decían: sí, como Bugs Bunny, no seas como Elmer. Claro. Sé como el correcaminos, no seas como el coyote, ¿no? Claro. Ahora, en los años 80 pasó otro fenómeno, que todos esos dibujos desaparecieron y empezó el anime japonés a instalarse. El anime japonés es de un nivel de violencia alucinante. Sí. Alucinante. Los ídolos de los chicos son Dragon Ball Z, son todos los que son personas que viven en guerra, peleándose, matándose, destruyéndose. Todos los jueguitos electrónicos, de esto que estás diciendo vos, todos esos jueguitos son terribles. Yo me acuerdo que mi hijo tenía un jueguito que lo divertía mucho y que estaba azarado, que iba con un camión atropellando gente por la calle. Una cosa tremenda. Tremenda. Entonces, se naturaliza. Claro, lo primero que hay que admitir es que la sociedad como tal ha permitido un desarrollo de la violencia como lógica tremenda. Yo creo que eso influye también en esto que estamos diciendo. Ahora, hay un dato más, porque yo era chico y ya se hablaba de que fulano le pegaba a la mujer, yo lo que creo que ahora, antes era como un tabú, de esto no se habla, todos lo sabían. Estaba más escondido. Y ahora se expone. Y ahora se expone porque los derechos de la mujer cambiaron. Es cierto, y se denuncia. Claro, antes la mujer estaba sometida y tenía que bancarse el castigo de su marido, y ahora esto no pasa. No, es verdad. Esto no pasa, entonces me parece que, y está bien que no pase, está muy bien que no pase, está muy bien que se denuncie, está muy bien que se ponga en blanco y negro cada cosa, pero me parece que tiene más que ver con eso. Puede haber un incremento de la violencia, que yo creo que es un incremento generalizado en la sociedad, y puede haber también esto que digo yo, que ahora se dice lo que antes se escondía.
Sí, yo creo que las dos cosas deben estar impactando. A mí, como decís vos, lo que me preocupa, que estás reflexionando más desde el género, es la construcción de una masculinidad que para ser tal debe ser violenta, como característica. Bueno, pero claro, eso es claro, ¿no? Sí, a mí no me pasa eso, no me pasa, digo, a mí me cuesta entender, además, que un varón entienda el vínculo con una mujer desde ese lugar del maltrato. Claro, pero es está el vínculo con las mujeres que tiene que ver mucho con el sometimiento, ¿no? Hay como un placer especial en el sometimiento, ¿no? Quizás en el placer primario. Sí, totalmente. El poder totalmente. y todo lo demás. Totalmente. Eso me parece terrible. Y aparte, por ejemplo, la violencia del dinero y la violencia del uno, ¿no? Yo digo, este patriarcado se ha fundamentado en la cultura del uno, en donde el dos ya es la nada, y a partir de eso hay una construcción espantosa. Igual yo creo que poco a poco todo eso se va alterando, ¿no? Porque, qué sé yo, en la generación de mis padres la mujer nos criaba, y en mi generación la mujer trabaja a la par del padre y los dos crían al hijo, y poco a poco es como que se van igualando posiciones, ¿no? Ahora, hay una parte que tiene, yo no sé, la verdad soy solo un abogado y no entiendo mucho de lo médico y de lo psicológico, pero me parece que también tiene que ver con personalidades no sé, medio psicopáticas, que disfrutan del sometimiento del otro, no sé. Ahora, que logran un éxito importante en lo social. Quizás en otro momento estas personas eran detenidas o eran encerradas o pasaban otras cosas. Hoy son grandes éxitos que se dan en todo el mundo. Yo cuando pienso... ¿Qué llamas grandes éxitos? No entiendo. Bueno, por ejemplo, cuando pienso en alguien como Donald Trump, que alegremente te está hablando de una sociedad violenta que quiere que los chicos de 12 años vayan armados, que quiere el muro para que no vengan más mexicanos, que digamos, están en una... y donde tiene un montón de denuncias de violencia de género, de abuso institucional y de un montón de cosas más. Yo digo, ahora, es una figura exitosa. Es una figura exitosa. Y que es para prestarle atención. Digamos, estamos en un país que aparte se cree y siempre se echa sobre sí la responsabilidad de la paz en el mundo. Es un personaje exitoso en una sociedad muy rara, ¿no? Porque la sociedad americana es una sociedad rara de entender, ¿no? Es una sociedad profundamente exitista. Cada día más desigual. Hay mucha competitividad y siempre en detrimento de otra forma. Yo digo, lo cooperativo, lo solidario. Sí, bueno, no es lugar. Muy mala prensa. En los Estados Unidos no existe eso. En los Estados Unidos todo es emprendimiento privado. De todos modos, Donald Trump, este personaje siniestro, del otro lado tiene una mujer con la que compite. Ese es un hecho muy interesante. Más allá de la violencia y más allá de Hillary Clinton, que quizás podríamos en algún momento también ponernos críticas con ella, pero creo que si gana Hillary Clinton en un país como Estados Unidos, que ha demostrado ser muy conservador a la hora de decidir, me parece que sería como un ejemplo y sentaría un precedente más que importante en toda la historia del mundo. Bueno, Estados Unidos ha dado pasos enormes, ¿no? Porque primero lo ha tenido Obama, que es un personaje rarísimo en la lógica de los Estados Unidos. Absolutamente, claro, ¿no? Absolutamente. Y ahora puede dar a Hillary, ¿no? Y bueno, y si diera a Trump sería un retroceso alucinante. Sí, a mí me asustaría particularmente. Pero estas son cosas que deberíamos revisar un poco más, porque yo ayer leía declaraciones... Te lo voy a pedir, Y Miguel, por ejemplo, recomendando que no recibamos sirios, que eso no era bueno, que no... Claro, esas cosas también, a mí me parece que como que se han difundido más de la cuenta, de esa lógica del proteccionismo, del encierro nacionalista, ¿no? No, totalmente. Bueno, la verdad que un programa completísimo. Faltan 2 minutos para que terminemos, Gloria. Nos queda chico. Vamos a comentar cómo conectarnos con nosotros, Gloria. La Madriguera en las redes está en Facebook. La Madriguera Radio es una fanpage. Y en la fanpage de Fernanda Gil Lozano. En Twitter, Fer Gil Lozano. Y en WhatsApp, 11 3361 3214. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Liliana Magrini. Tenemos un montón de material que nos quedó afuera. Gracias, sabemos que estás reocupado y ese tiempo que viniste a defender el cupo es muy importante. Yo te quiero decir, Alberto, que ya con esto sos padrino del programa. Muchas gracias. O sea, vas a tener que venir al principio, al medio y al final. Viste que el primer invitado siempre ya queda como padrino. Así que está sobre nuestras espaldas. Los padrinos mandan helado.
Bueno, ok, para la próxima mando. Esperemos que sea el verano, porque es un poco fresco. Bueno, y puedo mandar medialunas en el invierno. También, todo lo que mande. Y queremos agradecer a los agentes de la comisaría 10, al señor Sargento López, Pablo, Cabo Florentín, Pablo, a todos ellos por asistir a Gloria López Ortiz en una situación bastante complicada. Muchas gracias, Liliana Magrini. Muchas gracias, Fernández Gilosano. Un placer trabajar con vos, hacer este programa. Y que nos vaya súper bien. Bueno, que nos vaya súper bien. Gracias, suerte, chao. Gracias.